Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy, jueves 28 de marzo de 2024. Hoy es Jueves Santo, una fecha importantísima dentro de las recordaciones cristianas. Roberto, hola, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso y muy especial abrazo a toda la gente que en sus casas nos sintonizan este Jueves Santo para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, los católicos, los cristianos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y muy importante para poder conversar un poco sobre eso, ¿verdad? ¿Qué significado tiene la Semana Santa? ¿Qué significado tiene el jueves? Así es. Y justamente por eso agradecemos la presencia ya acá en nuestra mesa de trabajo del padre Francisco Campos. Él es sacerdote paraguayo, luqueño, de corazón, pero sobre todo paraguayo, a quien agradecemos mucho su presencia y buenas noches. ¿Por qué es importante el Jueves Santo para todos los cristianos? Bueno, buenas noches para todos, gracias por la invitación. Una noche menos pensada estamos aquí, ¿Sí? Un jueves para reflexionar. Es importante porque la vida del cristiano se centra prácticamente en esto que iniciamos el Jueves Santo, que le denominamos el Tríodo Pascual, ¿verdad? Es la semana mayor para todos los cristianos, ¿verdad? Dentro de la Semana Santa, el Tríodo Pascual inicia el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, que hay dos particularidades. El Jueves Santo, Cristo instituye la Eucaristía porque comparte la última vez con sus apóstoles, comparte la última vez la última cena y da ese poder, ¿verdad?, a sus apóstoles a que conmemoren aquel acontecimiento. Y no solamente instituye la Eucaristía, ¿verdad?, el pan que se convierte en la Eucaristía, en el cuerpo de Cristo, y el vino que se convierte en la sangre de Cristo, no solamente instituye la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también el sacerdocio, porque a través de esas dos particularidades, eso es lo que se vive el Jueves Santo, ¿verdad? Y hay un rito muy particular que indica lo que Jesús viene a realizar con nosotros, lo del Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies, ¿verdad? Que Jesús se inclina, y este también tiene un sentido propiamente de servicio, un sentido de humildad por sobre todas las cosas, pero sobre todo de servicio, que se inclina para lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad?, en medio de la cena que se está realizando. Entonces, eso fue un jueves Santos. Entonces, en la Semana Mayor el Tríodo Pascual inicia con el Jueves Santo y culmina el sábado, porque la misa que se inicia el Jueves Santo, que se celebra, que ahora está terminando las misas en las diferentes parroquias, en la catedral también y en todo el mundo, ya se celebraron en otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que no se da la bendición final. Si van a misa, el sacerdote habitualmente cuando termina la misa da la bendición final y dice vayan en paz, ¿verdad? En latín antes se decía ite missa es, ¿verdad?, los que escuchaban en latín, vayan a la misión, ¿verdad? Sí. Eso no se da el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque la misa es un todo, por eso se llama Tríodo Pascual, es un todo que inicia el jueves y culmina el sábado de gloria, cuando celebramos la Pascua, con los ritos. ¿Misa es misión? Misa significa misión, del latín. Del latín, ¿verdad? Del latín. Es Misa decir, significa la misión. misa entonces es una misión para el cristiano. Asimismo, es un envío que hace el sacerdote. Es una fórmula que utiliza el sacerdote. En latín se entiende porque dice ite vayan a la misión, dice el sacerdote. Cuando da la bendición, ite misa et. Ite misa est. Es el verbo essere o el verbo ser, que significa vayan a la misión. Sería la traducción un poco, como se dice, hablada, ¿verdad? Porque la traducción literal sería esta es la hora de la misión, sería aquí empieza la misión. Padre, una pregunta un poco que tiene una connotación histórica y remontándonos a lo que dice la Biblia para comprender bien, en mi caso en particular.
Jesús tuvo su última cena con sus discípulos un día jueves. Sí. Está. Él es crucificado el día inmediato posterior, un día viernes. Así mismo. Entonces, podemos colegir, podemos entender con esto que el sistema de justicia hacia anterior, que en la época de Cristo, hace 2000 y algo de años, donde estaba la influencia romana en ese momento, fue tan rápida, porque del momento del apresamiento de Jesús hasta su crucifixión no habrán pasado más de 15 horas, 20 horas, o menos. Menos quizás, porque hasta las 15 horas, hasta la hora tercia, dice que Jesús estaba colgado en la cruz el viernes. Viernes Santo. Entonces, el proceso normal para el común de los mortales en aquella época también se le daba con esa celeridad del procesamiento, apresamiento, juzgamiento y... Dos procesos tuvo, un proceso religioso y un proceso político, ¿verdad? Proceso religioso que era juzgado por sus compatriotas, ¿verdad? Pero eso ya fue el viernes. Y eso fue el viernes. cuando fue apresado, ¿verdad? Claro. Porque fue al Sanedrín, el Sanedrín presentaron las acusaciones, ¿verdad? Ahí se presentaban porque lo querían condenar a muerte, ¿verdad? Se hacía pasar por Dios, sus curaciones en día sábado, son acusaciones que se iban presentando para encontrar el porqué, ¿verdad? Eso fue esa mañana del viernes. Eso fue la madrugada del jueves, porque él fue apresado el jueves después de la cena. En la madrugada de la mañana del viernes. En esa noche fue apresado él, ¿verdad? O sea, fue condenado en el Sanedrín. Sí, fue y posteriormente en la mañana del viernes presentado ante Pilato, porque la ley romana, solamente la ley romana podía condenar a muerte a una persona. Ellos no podían condenarlos a muerte a nadie, ¿verdad? ¿Pero qué? Estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? ¿Qué meteórica fue entonces toda la existencia de Cristo, verdad? Porque a los 30, como estábamos hablando hoy, es el bautismo. A los 30 años de Cristo, Juan el Evangelista le bautiza. Así mismo. Y a los 33, él muere en la cruz. Pero eso son datos así, no sabemos porque había un geógrafo que tenía 30 años, pero es la idea de que Jesús tenía una madurez en esa edad y que ahí empezó su misión, ¿verdad? Y además después todo, ¿verdad? Esa noche ya a la tarde ya le crucificaron. Pero porque no sabemos mucho de Cristo. Si ni la ciencia, ni los estudiosos, nadie sabe la juventud de Cristo, nadie sabe después la parte de todos los años. Bueno, sabemos mucho de Cristo por el testimonio que tenemos por la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, los apóstoles que fueron relatando sobre lo que realizó Jesús en la vida. Claro, pero ¿verdad? lo que pasa es que hay tantas controversias sobre eso, ¿verdad? Lastimosamente, porque como no tuvimos de primera mano, pues no podíamos tenerla. Entonces creemos verdaderamente en lo que dicen, ¿verdad? Los que escribieron. Bueno, nosotros tenemos bases, nuestra fe está fundamentada en algunas bases. Yo creo que no es la cuestión de la fe, ¿verdad? Sí. La fe mi fe, por ejemplo, está constituida verdaderamente en él, en muchas cosas. Lo que yo estoy hablando de un punto de vista más científico, diríamos, ¿verdad? Que Bueno, en mis años de estudio de teología, recuerdo al padre Carlos María Torres, que estudiamos recoletano. Que en paz descanse, biblista, teólogo. Excelente. El hermano mucho tiempo en la Encarnación como párroco en la Encarnación, mucho tiempo. Con él hablábamos mucho de conocedor de Biblia, sabía de memoria así, a rajatabla, y estudiamos mucho con historia de Sartú con él, y hay muchos datos históricos que sí son conocidos, ¿verdad? Sí. Y hay otros que no, ¿verdad? No, por eso le decía, no es que vamos a entrar en una duda eso, claro, ¿verdad? No entramos en una duda, no vamos a ir discutiendo fecha por fecha, sino lo que estaba diciendo más es que ha sido tan meteórico la vida de Cristo pública, pero cómo ha cambiado al planeta, al mundo. Y en poco tiempo, y imagínate, no solamente que ha cambiado el mundo, sino durante... ¿cuántos años ya que han pasado de la muerte de Cristo? Más de 2000 años. Más de 2000 años. Y continúa siendo vigente sus palabras. Por eso. Sus obras, sus gestos continúan siendo vigentes. Revolvitando un poquito el tema de la última cena. Ajá.
Señalabas digamos, lo que hizo y que quedó como ritos, ¿verdad? Pero también esa misma noche tiene su aspecto negro, cuando anuncia que alguien lo va a traicionar. Claro, la cena en sí tiene un aspecto, y la Eucaristía en sí es una actualización de lo que Cristo vivió hace 2000 años atrás, si vamos a decir el momento preciso en el cual Cristo se actualiza. Ahora, ¿cuál es la diferencia quizás de lo que se vivió en aquel momento y lo que hoy vivimos el Jueves Santo? Que aquel sacrificio, primer sacrificio, fue cruento, porque Cristo lo vivió en carne propia, lo vivió como hombre, Él en persona estaba sacrificándose, entregándose en ese momento. El sacrificio de Cristo actual, hoy que vivimos en la Eucaristía, el Jueves Santo, es incruento, pero es el mismo. Se actualiza aquel sacrificio de 2000 años atrás en este momento. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Padre, a ver, algo que lo que estamos hablando, hablaste al comienzo de un trío pascual, comienza jueves, viernes y se celebra hasta el día sábado. La Semana Santa habitualmente los cristianos celebramos desde el Domingo de Ramos y viene el lunes santo, martes y miércoles santo. ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿Qué hecho sucedió entre lunes, martes y miércoles? Porque si no, yo me pregunto, ¿por qué se llama Semana Santa y no habitualmente no se difunde lo que pasó lunes, martes y miércoles? ¿Y por qué no se llama días santos en todo caso? ¿O no se prolonga eso a mes santo? También, sí, se puede. Porque nosotros tenemos una liturgia establecida. La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos, como bien lo dijiste, conmemorando la entrada triunfal de Jesús de Jerusalén. Después cada día, el lunes, por ejemplo, el lunes santo, se recuerda la unción en Betania. Jesús va preparándose poco a poco. Después, el martes santo, recordamos la traición. Y el miércoles santo es el día propio de la preparación, que va unido un poco a nuestra preparación. ¿Qué significa preparación? La preparación de la cena, que va a ser el jueves, ¿verdad? La fiesta del ácimo de los judíos. Para nosotros, la Semana Santa que va a iniciar, el caruguazú que nosotros hacemos el Jueves Santo, ¿verdad? Sí. Que hacemos con la familia, la chipa, son tradiciones, culturas que se han arraigado, la vida cristiana se ha arraigado en nuestra cultura tradicional, ¿verdad? La chipa que probablemente era el alimento que comían, porque el pan ácimo nosotros no tenemos, ¿verdad? No tenemos. Los indígenas que cosechaban probablemente el maíz, probablemente no había ni el trigo probablemente el pan que se traía, o la mandioca, y de eso se hacía el pan, ¿verdad? Entonces, eso se fue mezclando un poco probablemente con el paso del tiempo, y se ha hecho para nosotros una tradición el tema de la chipa. ¿Y el ayuno? El ayuno del viernes. Los ayunos son prácticas cuaresmales que nos vienen de la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Son 3 prácticas cuaresmales que se nos propone en este tiempo y también en la Semana Santa. ¿Y practica la gente? Practica la gente, sí. Hace ayuno de comerse, abstenerse de comer alimentos. Otra práctica cuaresmal es la oración, que se propone siempre, y la otra práctica es la caridad, ¿verdad? Y el tema de la carne, la ingesta de carne, sobre todo el Viernes Santo, ¿cómo está eso con respecto al Papa Francisco, que dice la Iglesia Católica, y cómo se está conduciendo la tradición paraguaya sobre todo? Bueno, el tema, en la tradición es, la doctrina es categórica, nos enseña de que debemos de abstenernos de comer alimentos de carne, ¿verdad?, para unirnos al sacrificio, ¿verdad? Porque el hombre no solo de pan vive. Entonces, y el mismo Jesús nos lo enseña cuando fue tentado en el desierto. Dice, el tentador, Satanás, se le aparece y le dice, convierte esa piedra en pan, tiene hambre. Y vos sos Dios y podés convertir esa piedra en pan. Entonces, ¿qué dice? Mira que en la Biblia también dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él es tentado como Dios, como hombre al mismo tiempo, para que haga algo sobre extranatural, ¿verdad? Sí. Pero esa no era su misión. No es presentar a un Dios glorioso y hacer una magia ahí, no es esa la... Y entonces, que nosotros nos unimos a Cristo, que supera la tentación, y el pan es, el alimento es lo material que nosotros necesitamos para poder vivir en la vida. Entonces, con eso nos unimos a nosotros, diciendo también,
yo puedo superar también la tentación de poder comer alimentos. Ahora, hay algo abstenerme que... de comer esos alimentos. Hay, Francisco, te quiero decir algo que tocamos, tiene precisamente con la última cena. En ese lugar había una mujer, que era Magdalena, ¿verdad? No está establecido, No. en los textos evangélicos no nos dicen que había mujeres que acompañaban la misión de ellos, pero en la cena propiamente no dice que estaba María Magdalena, o que estaba su mamá, o que estaba otra persona. Ahora, No. María Magdalena fue una... Yo creo que ahí la iglesia sí ha sentido un poco el fragor del machismo y de la fuerza. La mujer no ha sido... Hoy recién se la ve en un papel diferente a Magdalena. Hoy se le ve como una mujer diferente a lo que pensó la iglesia durante muchísimos siglos. ¿Cuál es tu opinión? Te pregunto, porque ahí también hay un tema que va a ser en algún momento muy urticante, ¿verdad? Y algún día se va a cambiar, el día que a las mujeres se le otorgan las mismas igualdades que al hombre. Puede ser cura, puede ser papa, etcétera, etcétera. Mira que Por eso, Jesús, pero quiero terminar nomás Sí, mi sí. frase, porque tiene algo que ver con eso, ¿verdad? No, o con el grado de hoy de lo que pasan con las mujeres, Sí, sí, con sí. la igualdad de género, etcétera. ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, el mismo Jesús que en su tiempo era una cultura machista. Claro. Una machista. Él Y pudo haber... judeo-cristiano. Sí, ¿verdad? judeo, Judeo, mejor dicho. Son judíos. ¿verdad? Judíos. Eran Sí. judíos. Él era judío luego. Era judío. Cristo fue judío. La cultura ¿verdad? judía era machista, una cultura machista. Sí. La mujer era, en su época, era como, no quiero ser... Era un objeto. Como para un el objeto, porque pensamiento. el varón tenía que pagar el dote para que se case con la mujer, ¿verdad? Para casarse con la mujer, tenía que pagar unos dotes. Era como propiedad del hombre, la mujer. Pero él, estando en esa cultura, vemos que él, Cambia. sí, estando en la cultura, da la posibilidad de que había mujeres que acompañaban su misión. Una de ellas, la que mencionaste recién. María Magdalena. La de Cleofás, la que servía en el palacio de Poncio Pilatos. Había una mujer que era la mujer de Cusa, que servía en el palacio de Poncio Pilatos, que estaba sirviendo también y formaba parte del grupo. O sea, no solamente personas del pueblo de Dios, sino también gente que no era del pueblo de Dios. O sea, él, Jesús, pudiendo adentrarse en su cultura y decir, no, las mujeres no forman parte, porque ellos tenían su propio lugar, incluso en las sinagogas, en los encuentros que hacían, tenían su propio, solo los hombres iban, ¿verdad? Entonces, él rompe esa cultura propiamente suya, y las mujeres forman parte del grupo de los apóstoles. La primera aparición cuando Jesús resucita, si vamos a hablar después del triduo, Es ella. en los Las relatos dos estaban. evangélicos nos relata que es a una de las mujeres que Sí. se aparece y se va. Acá me Como está que hacemos pidiendo así, que haga un ¿entiendes? corte. Un breve corte, parte. Muy bien. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy es Jueves Santo y estamos hablando de toda la recordación de esos días trascendentales en la historia del cristianismo, y tenemos la presencia del padre Francisco Campos, sacerdote paraguayo, con quien estamos hablando sobre ese tema. Padre Campos, antes de seguir un poco con el trío, ¿verdad?, de viernes y sábado y el domingo de Pascua, en ese momento Jerusalén estaba bajo dominio romano, pero ahí también se profesaba la religión judía. ¿Cómo se llevaban los judíos con los romanos? Y no se llevaban bien, porque ellos esperaban, los judíos estaban esperando al Mesías que los libere, ¿verdad? Y en la persona de Cristo, que estaba realizando signos prodigiosos, mucha gente tenía esperanza de que él iba a liberar al pueblo como lo hizo Moisés, y que iba a instaurar un reinado como el de David. Sin embargo, se va diluyendo eso. ¿Por qué? Porque lo toman a Cristo, llegamos al viernes y es condenado Cristo a muerte, ¿verdad? Y se diluye eso, y los mismos apóstoles, ¿verdad?, empiezan a desilusionarse, a escaparse, porque ellos tenían una concepción de que lo que Jesús iba a realizar era instaurar
el reino de Dios. Por eso eligió 12 apóstoles, las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Roma, estaba renovando. En ese momento el Imperio Romano profesaba una religión politeísta, ¿no? Sí, Que ellos tenían su propia colisionaba con el monoteísmo del pueblo judío. así mismo. Ellos tenían sus propias políticas y aparte cargaban con sacos pesados con impuestos a la gente, ¿verdad? Claro, era un imperio. En un imperio que estaba dominando en aquel claro. momento, ¿verdad? Y el pueblo judío pasaba de dominio en dominio porque no estaban plenamente libres. La época de oro de ellos fue con David, Salomón y ahí terminó, ¿verdad? Con Salomón que se divide el reino de Israel en dos partes y va decayendo después y van quedando otra vez dominios de... ¿Qué, es van lo otra vez en la ¿Qué opresión, fue lo ¿verdad? trascendente del viernes? ¿No? Sabemos la crucifixión, ¿verdad? Pero otros hechos, digamos que... Bueno, el Viernes Santo es la entrega de Cristo. Ahí nosotros podemos contemplar en la cruz a Cristo y Cristo nosotros sabemos muy bien que Él muere, no muere por pudor, le ponemos un pañito a nuestras imágenes, ¿verdad? Pero Él muere desnudo, un ajusticiado por el Imperio Romano crucificado, muere totalmente desnudo. Y esa es la mayor vergüenza que puede pasar un ajusticiado, ¿verdad? Y Él muere inocente, muere en medio de dos ladrones, un buen ladrón y un mal ladrón, nos relata en los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué usted una pregunta? Sí. Llega un momento que hay una duda en él, en Cristo. Yo no creo que haya una duda en Cristo. Él estaba muy seguro del Getsemaní cuando se encontraba. Él reza, dice, y pienso que como todo hombre, ante la muerte, ante la inminente muerte, dice, no quiero beber este cáliz, que es amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces se ve reacio y yo creo que ahí aparece otra vez porque cuando nosotros leemos el relato de la tentación, cuando Jesús estaba en el desierto, el ángel o el tentador desaparece pero volver a aparecer en otro momento. Porque él, siendo Dios, podía evitar todo eso. Pero no era esa la misión por la cual él vino. Él vino a instaurar otro Pero creo reino que no es terrenal. Pero ¿verdad? llega un momento que él le pide a Dios, ¿por qué este sacrificio, verdad? En la cruz, En la cruz, dice, sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así mismo. Pero el Salmo, si nosotros leemos ese Salmo 22, en realidad no es un Salmo donde él hace un reclamo, sino un Salmo donde, si se lee todo el Salmo, y quien escuchaba ahí, los del Sanedrín y sacerdotes, entendidos religiosos, entendían muy bien que él estaba rezando el Salmo 22 en ese momento. El Salmo que donde habla, en primer momento parece que dice, Dios me ha abandonado, pero él alaba a Dios al final. El Salmo culmina Claro, pues alabando a Dios. yo creo que cualquier hombre puede tener un momento de duda ante una inminencia como la muerte. Eso no quita su verdadera fe. No, pero él sabía, él es consciente. Claro de que es eso. consciente, pero tenía miedo. Yo no pienso que él tuvo una duda en ese momento. Él estaba muy convencido Entonces, y ¿por sabía. qué le pide eso a Dios? Yo creo que tuvo, y me parece a mí que esa duda podemos tener cualquier ser humano. Y él era un ser humano, Sí, pero era Dios también. pero Es era, Dios pero y era es un ser Dios. humano también. Entonces, ¿dónde vamos a analizarlo? ¿Desde qué perspectiva? No podemos dividir porque No si no podemos quedamos dividir en porque- una herejía. Porque Pero a mí me parece mucho más grandioso que él haya tenido una duda de morir, pero sí que amaba a su Dios y que iba a morir por él. y por eso yo digo, el tentador aparece nuevamente ¿para qué? Para apartarle de esa misión que él tenía. Porque dice en el relato de la tentación, dice, desapareció para aparecer en otro momento otra vez. Y ese es el momento culminante en el que, y cuando los que estaban ahí le miraban la cruz, ¿y por qué vos que le salvaste a otro no te puedes salvar? Bájate de la cruz, mostrando que vos sos el Hijo de Dios. Sí, pero él venía para otra cosa. Entonces él vino para otra cosa. Probablemente sí, el tentador, lo que vos estás diciendo, puede ser una duda, pero yo no puedo hablar de una duda porque a Dios no le podemos, a Cristo, a Jesús no le podemos dividir. Aquí actúa como hombre y aquí actúa como Dios. No. No, Él es hombre y Dios. pero es yo te Dios y puse mi hombre. pensamiento nomás. Un pensamiento Sí, como sí. cualquier otro que pueda tener, ¿verdad? Padre, ¿qué significa infierno y existe el infierno realmente? El infierno sí existe, pero hay que entender, en el catecismo de la Iglesia Católica nos define lo que es el infierno, pero debemos de entender que el infierno real es el lugar de los muertos, el lugar donde reside
los muertos. El Sheol que nos habla en la Sagrada Escritura, nos habla del Sheol, al que nosotros, la traducción que hacemos de Sheol, en realidad no debería de ser infierno, sino debería de ser el lugar de los muertos. ¿Cómo Entonces, es ese hábitat? ¿Cómo es? Justamente me hicieron esa pregunta también en otro momento. Y decía yo, eso es imposible que sepamos. Vamos a saber el día que nos vayamos de este mundo, ¿verdad? No hay hoguera, no hay... Hay algunos, ¿verdad? aceros Que dijo, candentes. en su estado de ¿Querés que te diga lo que me situación de dijo? enfermedad, ¿verdad? Dice, Interpretaciones. interpretaciones. Cuando entré en la Universidad Católica, Ajá. teníamos una ¿Un teólogo? asignatura que se llamaba teología, Teología. ¿verdad? Sí. Entonces le pregunté a un país jesuita, le pregunté sobre infierno. justamente lo que vos preguntaste, Rubén. Y él me dijo, o nos dijo a un grupo de personas, mejor, ¿verdad? Nos dijo, el infierno está en vos mismo. Vos mismo haces tu propio infierno. Ajá. Es una hermenéutica eso. Es una hermenéutica, ¿verdad? Como también vos haces tu mismo cielo. Exactamente, sí, es una Como hermenéutica que diciéndome, hacemos. Pero el infierno, desde el punto de claro, vista de la doctrina de la Iglesia, es el lugar de los muertos, ¿verdad? Nosotros tenemos en la Biblia el pasaje, por ejemplo, del Lázaro, pobre Lázaro, y el rico Epulón. Y ahí tenemos el mismo Jesús nos relata cómo puede ser el infierno, ¿verdad? El rico Epulón que vivía bien, riqueza, podía tener banquetes, y el pobre Lázaro que comía la migaja. Después los dos se murieron. Uno fue a parar al regazo de Abraham y el otro fue a parar al lugar del tormento. Entonces ahí tenemos esa figura que el mismo Cristo nos enseña de que sí existe el infierno, o sea, el lugar del tormento. ¿Cómo es? Es un relato que a través de una parábola que Jesús nos enseña cómo podría ser el infierno. Dice que ahí hace calor y pedía ahí el rico Epulón que Lázaro con su lengua le vaya, porque hacía mucho calor. Es de esas figuras que Jesús nos enseña en el relato de la palabra de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Cómo? ¿Pero hay una cómo? certeza de que sí existe un lugar donde debemos de purgar nuestros pecados. Pero ¿verdad? no ¿Cómo será existe? acá mismo en la misma Y tierra. podría ser aquí mismo también. ¿no? En tu propio pensamiento, en tu propio Podría ser. ser aquí, porque imagínate el calor que tuvimos en estos días, ¿verdad? 50 grados de calor, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos a decir que estamos en el infierno? Mucha gente que Pero tuvo uno taquicardia, entra en la agitación, duda cuando de repente ve una persona que hizo daño a mucha otra gente y sin embargo muere. Y tenemos otro tranquilamente. dato muy interesante, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo de que el infierno puede ser aquí, el cielo puede ser aquí. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, se encuentra escondida con Jesús, y le dice a Jesús que él tiene que renacer de nuevo. Y que no es interpretar renacer de nuevo, porque él entendía, ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser una nueva persona? Tengo que entrar en el vientre de mi madre para ser una nueva persona. No, le dice, el que nace del espíritu es espíritu y nace, puede ser una nueva persona. No significa que entrar en el vientre materno de tu madre para nuevamente ser una nueva persona, no. Una nueva persona puede ser el conocimiento de Jesús, el encuentro con Jesús, hace que yo me renueve, que yo deje mi pecado y pueda vivir en una vida de gracia, en Padre. una vida de bien. O Saqueo, que se encontró con Jesús. ¿Qué hacía Saqueo? Le saqueaba a la gente, era Me cobrador gusta- de impuestos, ¿verdad? Me gustaría saber algo. ¿Cómo un Dios así omnipotente, que busca el bien común, que en la vida perdona pecados cuantas veces uno haya cometido y mostró constricción, mostró realmente entrega, va a permitir que posteriormente esa persona que ya haya fallecido esté purgando por in eternum sus pecados con hoguera, animales, alimañas, aceros encendidos? ¿Cómo se concibe eso? Yo no es que no sé cómo se puede concebir. Dios es bueno y perdona todos los pecados. Por eso decía, no sabemos dónde después de esta vida vamos a saber. Son interpretaciones que nosotros tenemos y que se nos relatan aquellos relatos como la Caperucita Roja, si ponemos un ejemplo, ¿verdad? Su mamá le dijo, hay un camino más corto y un camino más largo, andate por el camino más corto. O sea, tenemos un cuentito que nos relata que tenemos que hacer lo que nuestros padres nos dicen, porque si no hacemos lo que nuestros padres nos dicen, entonces sabemos muy bien que dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? En el otro camino estaba el lobo, en el otro camino no estaba el lobo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa con los relatos que tenemos, las figuras literarias que tenemos en la Sagrada Escritura, que el mismo Jesús nos relata? Que si nosotros nos comportamos de acuerdo, hacemos bien las cosas, entonces vamos a tener un premio. Pero si hacemos mal, entonces vamos a tener un castigo. Es el modo como el cual se nos relataban las cosas, como nuestros padres nos corrigen también. La moral se da de esa manera, ¿verdad? La práctica de las buenas obras se dan en esos tipos de relatos, ¿verdad? Y hasta hoy nosotros practicamos en nuestro hogar, ¿verdad? ¿Quién no tuvo la experiencia de que su papá le dijo, bueno, si estudiaste, tenés una buena calificación, te dará un regalo? Pero si no estudiaste, no vas a tener un regalo, no vas a tener un premio, ¿verdad? Entonces nosotros nos movemos y son figuras humanas antropológicamente que necesitamos nosotros para poder alcanzar la felicidad, porque nuestro objetivo, ¿qué es? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ser felices. Ser felices en esta vida. Claro. Y lo que Dios quiere para nosotros es ser felices en esta vida. Padre, las tradiciones paraguayas que conocemos hoy en día, que la gente festeja y celebra la Semana Santa, ¿traducen y están dentro de los parámetros que la Iglesia Católica acepta? Claro que sí, hay muchas tradiciones que nosotros realizamos que son prácticas religiosas que fueron incluso catequizadas por los franciscanos en su momento y en otros momentos por los mismos jesuitas, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la del 3 de mayo, la de las chipas, la del adorno de las chipas que se hacen el 3 de mayo. Ah, sí. Cruzuara. Cruzuara. Ujú. Entonces es una tradición, una práctica probablemente que los indígenas realizaban, adornaban ¿cómo se dice? La comida de los difuntos o cosas así. Había que preguntarle a un antropólogo que estudia un poco a los indígenas para ver qué tipo de práctica, y esa era una tradición probablemente que practicaban los indígenas que fueron incorporadas después. Pero hay una contradicción. Comida para los difuntos. El difunto ya no absorbe ni tiene ingesta de alimentos. Sí, y más, hay nada más, como dicen los brasileños. Ainda mais. Ainda mais. ¿Qué pasa? Que esas son prácticas ya paganas. Los romanos practicaban eso. ¿Pero cómo la Iglesia Católica acepta eso? Porque fue cristianizada, las cosas paganas fueron cristianizadas. ¿Quién prendía la velita al difunto? ¿Quiénes eran los que prendían la velita al difunto? ¿Alguna vez vieron la película? Y pongo un ejemplo. Russell Crowe, ¿cómo se llama? El Gladiador. Ah, sí, el gladiador. Y vemos que el gladiador se murió su esposa, fue asesinado a su esposa. Sí. Es una práctica que hacían los romanos, encender las velas a los difuntos, una práctica que hacían los romanos. ¿Sabe? Ellos sabemos muchas cosas, muchas prácticas. Claro, como todas las cosas. Entonces, ¿qué se fue haciendo después? Fueron incorporados poco a poco. Y fueron cristianizadas esas prácticas. Sí. Hay un sacerdote llamado un paraguayo, villarriqueño, se llama Sarovera, sí, que había escrito sobre el paraguayo y sus costumbres. Y en ese libro nos explica muy bien, ya que en paz descanse, yo lo había conocido ancianito cuando estaba en Villarrica, al monseñor Sarovera, y él escribía en ese libro, y muy similar a lo que escribe Elio Vera, más paraguayo que la mandioca. Sí. No, más paraguayo que la mandioca es de Aníbal Romero. Aníbal Romero, pero el otro, Elio Vera, también escribe sobre... En busca del hueso perdido. En busca del hueso perdido. Entre otros, ¿verdad? Porque tiene como 6 libros. Entonces, ahí se nos relata algunas costumbres que nosotros hacemos, sí, y que eso fueron cristianizadas o incorporadas dentro de... Y esas prácticas que estoy diciendo yo, el encendido de las velas a nuestros difuntos, una práctica romana que vemos en esa película, se ve muy bien, el soldado que entierra la imagencita de su hijito que fue asesinado, de su esposa, y que le prende una velita, ¿verdad? Y ya que estamos en eso, las procesiones, ahora, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay procesiones que siguen, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Con esas personas que cantan, esos grupos que cantan. ¿Cómo se llama? Los estacioneros. Los estacioneros. Sí. ¿Sí? El purajellaje o de los estacioneros, que son cantos quitados propiamente de muchos de los cantos de la Biblia, de los gestos que se van viendo en la cruz, porque el Viernes Santo, por ejemplo, es un día muy sentido en muchas parroquias. Yo estuve en Limpio 7 años, ¿verdad? Y todo el rito de cómo lo crucifican a Jesús, están los 12 apóstoles que van colocando cada parte, van quitando la corona de espina, hay un canto que acompaña. Las estaciones son esas, ¿eh? Son estacioneros que van relatando lo que va sucediendo, ¿verdad? ¿Cuántas estaciones existen? 14 estaciones. 14. La Vía Crucis, ¿verdad? Ajá. 14 estaciones. Bueno. No, tengo que hacer un breve corte. Okay. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy Jueves Santo estamos recordando todos los acontecimientos históricos de hace más de 2000 años y nuestro invitado es el padre Francisco Campos. Antes de seguir el relato de esos días y digamos la recordación, padre, en estos tiempos de globalización, de redes sociales, de internet y todo de tantos avances tecnológicos, ¿es difícil ser sacerdote? Claro que sí es difícil en este mundo. Como decía San Pablo ya en su tiempo cuando escribía, ¿verdad? Hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que no tenemos que estar en el mundo. Hay que estar en el mundo, pero sin ser en el mundo, sin cometer aquellos pecados y aquellas, ¿cómo se dice? Limitaciones que propiamente el humano puede cometer, ¿verdad? Hay riesgos en las redes sociales y yo no quiero demonizar, yo quiero decir desafíos más que riesgos. Porque sabemos muy bien que los instrumentos tecnológicos, los medios de comunicación son muy buenos y nos ha enseñado, por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado de que cuando estuvimos encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Los medios tecnológicos posibilitaron que nos acerquemos unos a otros, ¿verdad? No estábamos físicamente conectados, pero estábamos virtualmente conectados, ¿verdad? Nuestro invitado esta noche es, aparte de sacerdote, también comunicador social y es autor de este libro, Los medios digitales y la pastoral, ¿verdad? La pastoral de la comunicación. Correcto. No podemos leer todo el libro esta noche, padre, pero decinos, ¿qué te indujo a escribir este libro y básicamente qué planteas? Bueno, nosotros los sacerdotes y los agentes pastorales tenemos que estar en los medios de comunicación. Como decía San Juan Pablo II en su momento, esto donde estamos nosotros, ya en su momento, San Pablo decía, es el aerópago moderno donde podemos transmitir el mensaje de Dios. Porque ¿a cuántas personas estamos llegando gracias a la invitación que ustedes me están haciendo? ¿Cuántas personas están escuchando hoy a lo mejor algunas cosas que le puede quedar en su vida, en su corazón, de las reflexiones que estamos haciendo? ¿Cuántas personas estarán mirando, ¿verdad? Entonces es un lugar que yo desde mi púlpito a lo mejor le llego a 200 personas. Pero desde aquí me ven todo el país, incluso no solo todo el país. Me estará viendo internacionalmente con el internet, me estará viendo a más gente, ¿verdad? Entonces, el material lo que quiere es dar algunas orientaciones de cómo o qué dice la iglesia, qué dicen los padres de la iglesia con respecto a cómo se mostraron los padres de la iglesia en sus principios con los medios de comunicación y cómo hoy quiere con Benedicto XVI, ya con Juan Pablo II, que fue uno de los primeros que se adentró en los medios de comunicación, ni Juan Pablo II, Juan XXIII ya también utilizó la radio para poder transmitir el mensaje de Dios, porque la primera radio que apareció fue Radio Vaticana, con Marconi cuando se creó la radio, ya radio a la vanguardia estuvo la Iglesia Católica, porque la primera radio que se creó fue la Radio Vaticana, ¿verdad? Y la segunda radio católica del mundo fue Radio Caritas, ¿verdad? Después de Radio Vaticano no me aparece Radio Caritas, ¿verdad? Pero Radio Caritas la Radio Caritas de Paraguay, sí. Que es la más 80, antigua. 80 años. Sí, la más antigua. Disculpe que haga propaganda de paso, ¿verdad? Pero, No, está bien. Pero sí, es la segunda radio católica en el mundo, Radio Caritas, ¿verdad? Esto no sabíamos. Yo sabía que era la más antigua, pero en el mundo así. En el mundo es la segunda. Después de Radio Vaticana, ya inmediatamente aquí en Paraguay nosotros teníamos, hay veces decimos la Iglesia Católica paraguaya quizás está rezagada en cuanto a muchas, sin embargo no. Cuando aparecía la radio, aquí en Paraguay ya se estaba creando también, unos años después nomás, se estaba teniendo ya Radio Caritas. Entonces, y era un medio que se sostiene no gracias a las publicidades comerciales, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que en los medios de comunicación hay que presentar publicidades y sin la publicidad, ¿verdad? Padre, pues la evangelización es el fin principal, ¿verdad? Cuando éramos niños y nuestros padres nos indicaban y nos señalaban que era conveniente, que nos indicaban que los domingos, sobre todo, ir a misa, a participar de la misa. Hoy día, con la profusión de los medios de comunicación, es usual encontrar emisoras de televisión que transmitan misas y emisoras de radio también, y a través de internet también. La pregunta es, ¿el valor de participar de una misa a través de televisión o red social o a través de la radio tiene el mismo valor que la presencia física en una iglesia? No tiene el mismo valor.
porque la presencia no puede ser sustituida, no tiene el mismo valor. Ahora, para el enfermo sí, porque el enfermo no puede no puede estar presencialmente. Por eso es un instrumento el cual yo no puedo alimentarme de la hostia, no puedo arrodillarme ante el televisor, ¿verdad? Porque no es Dios el televisor, ¿verdad? Cuando hay una adoración al Santísimo ahí, ¿verdad? O sea, hay que tener razón, pero hay cosas que quiero discutir. Pero sí es un medio, claro, ¿para qué? Para que yo que no puedo irme físicamente a ese lugar. Me imagino, y pongo porque mi papá estuvo internado. Yo le llevaba la comunión algunos días en el hospital cuando estaba en IPS, pero otros días él con su radio, con la televisión y muchos enfermos. No, pero pongamos uno más. Escuchaba la oración, la misa. Francisco, ¿no? Te voy a decir una cosa. La transmisión de las misas de cada cupé, sí, ¿verdad? Que se hacen por televisión, sí, por 2 canales grandes. Pero uno puede estar al mismo tiempo todos los días en Cacupé. No. Sí. Entonces, te quedas a ver en tu casa. Si sos católico y te gusta, si no sos, no lo vas a ver y te vas a ir a otro lado. Pero transmitían todos los días. Y ahí llega el mensaje, sobre todo. Entonces, yo creo que tiene una importancia. Claro que sí, ¿verdad? En ese sentido sí, pero la pregunta que me hizo aquí Rubén es si tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor, ¿por qué? Porque... Según las circunstancias, entonces vamos a decir. Según las circunstancias. Porque para mí tiene valor, no voy a recibir la hostia, pero es una cuestión mental. Sí. Yo puedo recibir la hostia estando a 2000 kilómetros. Se habla la comunión espiritual. Ahí una comunión espiritual. Y justamente que se incorpora dentro de cuando se está transmitiendo la misa, se hace una oración de la comunión. Lo que tenemos que tener en cuenta hoy que el mundo ha cambiado tanto, que no son las distancias solamente, sino hay una cantidad de cosas más que no nos permite trasladarnos, venir, ir. Ahora, entonces, por eso podemos utilizar los medios de comunicación. Claro que sí. Lo que no tenemos que hacer es relativizar, porque por una parte podemos absolutizar, pero por otra podemos relativizar, y yo me quedo nomás ya, y yo estoy bien de salud y no me voy a la misa porque ya he visto la misa de cada cupé en la televisión. Entonces, por eso, en ese sentido, no puedo absolutizar y decir, esta es la más importante, porque yo puedo moverme y irme a recibir a Cristo presencialmente, y eso es insustituible. Ahora, relativizando un poco, o sea, no relativizando, sino desde el punto de vista de la circunstancia en la que se encuentra uno. Entonces, para esa persona que está enferma, sí. Pero no ponga solamente que esté enfermo, Paite. Yo pienso en los enfermos porque le visitan a los enfermos muchas veces. Yo no me puedo ir hasta acá a Cupé todos los días para escuchar misa. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, tampoco podemos ir al Vaticano, pero... Y tampoco podemos ir al Vaticano. Es una herramienta que no puedes dejar de lado. Yo creo que... Y también de catequesis, porque mira que muchos escuchan la misa de Cacupé a las 10 de la mañana, vaya a la misa. Algunos no tienen misa porque hay recónditos lugares del país que no tienen misa, y quien celebra la palabra de Dios es un laico como ustedes. Y da la comunión, porque en la capilla está el Santísimo. Y la gente va hasta ahí para alimentarse de Dios. Yo creo que y esa persona que nuestros padres te van a ser como los que te van a dar todos los elementos que se hacen en la misa. Imagínate, en algunos países de Europa, hoy actualmente no hay sacerdotes, y son laicos que están llevando adelante las parroquias, están administrando las parroquias. Yo creo que los cambios van a venir. En la Iglesia Católica son muy lerdos, lentos en hacer cambios, pero yo estoy seguro que en algunos años más, o decenas de años, decenios, seguramente va a servir la misa que yo puedo ver por televisión, lo mismo que ir a la iglesia física. Pasó con el latín, las misas eran, cuando yo era niño, eran latín y se entendía un bledo. Después los sacerdotes que daban la espalda daban ahora la cara. Y van cambiándose. Y yo creo que, incluso, muchas veces que critico, sobre todo para la población paraguaya, voy a introducir ahí el último dato del informe de PISA, los exámenes de PISA de los chicos, donde dicen textualmente que de cada 10 paraguayos, cada 10 personas, 8 no entienden lo que leen. Ergo, si traslado eso a la iglesia, con lo que me habla el sacerdote, con el púlpito, yo habitualmente, modestamente,
tengo seguramente las mismas neuronas que otro y medianamente inteligente como todos nosotros los que estamos acá. Hay mucha gente que nos está viendo. Pero yo no les entiendo a los sacerdotes. Y por ende puedo suponer también, puedo colegir con eso, de que la mayoría de la gente no les entiende. Y es por eso seguramente que las otras iglesias que no son católicas tienen mucho más gente porque les habla en su idioma, en la forma en que la gente comprende, entiende y les sigue. Es un tema que habría que analizar dentro del seno de la Iglesia Católica. Claro, yo creo, bueno, las reformas se fueron dando, imagínate, Juan 23 dijeron, cuando le dijeron a Juan 23, Vaticano II. Exactamente, cuando a Juan 23 dijeron, vamos a elegir a un ancianito para que esté de transición. Y él trajo Vaticano II. Vamos a convocar a la iglesia. Y con él hubo el cambio, ¿verdad? Hubo el cambio. Dejó de celebrar la misa en latín y se celebraba en las lenguas vernáculas. Sí. A propósito del cambio, sí. hay una serie de indicios que dan a entender que Francisco está en la parte final de su pontificado. Por su estado de salud, por su edad, algunos detalles que de repente suelta. Digamos que está un año o un tiempo más. De todas maneras ya es un tiempo para analizar su pontificado. ¿Ha sido de cambio? Él hizo muchas reformas, muchos cambios, incluso en comunicación yo sé muy bien que hizo unos cambios. En comunicación, por ejemplo, los medios del Vaticano, hablando de comunicación que conozco muy bien porque visité los medios vaticanos, trabajaban independientemente. Era Radio Vaticana por su parte, el Observatorio Romano por su parte, las páginas web por su parte. ¿Y qué hizo él con la reforma? Vino un sacerdote llamado Viganó, que es cineasta, especialista en comunicación, y con él se hizo la reforma de la comunicación. Y como hoy se piensa, el holding se reformó y se hizo y le dio, exactamente, se le dio la denominación de un dicasterio de comunicación. O sea, bajo una dirección. Antes cada uno por separado con un solo director, y eso fue un loquerío. Porque decían, ¿cómo la radio me va a decir a mí, escritor, qué tengo que hacer? ¿Cómo la gente de la página web me va a decir cómo tengo que hacer? O sea, y no fue fácil, duró casi 3 años la reforma y la creación del dicasterio de la comunicación. Es una de las reformas. Y después otras reformas que se fueron haciendo también dentro del Vaticano, incorporaciones, porque incorporó a mujeres en la economía del Vaticano, ¿verdad? Hizo cambios, ¿verdad? En la economía hace poco, en estos días nomás, salió una noticia cuáles fueron los cambios que se han dado, por ejemplo, en la purificación de la banca York del Vaticano, ¿verdad? Estaba explicando cómo se dieron esos cambios de que incluso todo lo que se realiza ahí económicamente sea de público conocimiento, ¿verdad? Que antes no era de público conocimiento, las arcas del Vaticano, la economía, dónde se utiliza la plata, para qué se utiliza la plata, en qué se utiliza la plata que se dona, la gente que dona su plata al Estado del Vaticano. Y las eso por ejemplo, se liberó y es una reforma que se dio con el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Podría hablarnos de los cambios en las encíclicas, por ejemplo? La posición de la iglesia, de él, que él impulsó. Él, por ejemplo, preocupado por la ecología. Su primer documento, Evangelii Gaudium, en donde nos... ¿Cómo se llama? Perdón. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Sí. Y en su primer escrito al pueblo de Dios, preocupado por la casa común. Y hoy notamos eso, ¿verdad? ¿Quién no nota que está muy deteriorada el lugar, la tierra donde vivimos, ¿verdad? Deforestación. Estos días salió en el periódico unos datos de la deforestación y que se siguen talando árboles a mansalva, una preocupación suya de hoy, ¿verdad? La Laudato Si, que es otra también propio de su nombre mismo, ¿verdad? El nombre que él eligió, y Laudato Si es una oración de San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, siempre alabando la creación, preocupado por la creación, ¿verdad? Entonces, son signos que nos dan de que él está muy cercano a todos los problemas que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Padre, dentro de ese Las criterio guerras. de reformas que estabas hablando, recuerdo a la audiencia que el Padre Francisco, que está con nosotros, escribió el libro Los medios digitales y la pastoral de la comunicación. ¿Le ves dentro de ese contexto país
al Papa Francisco en poco tiempo usando TikTok, por ejemplo? No, él dice eso. Él no es una persona que utiliza el celular y que va... Pero últimamente sí. Veo que hace videomensajes y muy cercano. Hay un especialista que yo le estudié antes de recibirme de licenciado en comunicación, porque tenía que hacer bachillerato para el bachillerato en comunicación, porque yo estudié teología aquí en Paraguay y tenía que hacer la especialización para poder estudiar la licencia en comunicación. Entonces decía Antonio Espadaro, que es un jesuita. Espadaro es el director de la Civiltà Católica de los jesuitas en Italia. Y había estudiado un poco sus escritos, escribió mucho sobre comunicación, sobre teología y comunicación. Y él, cuando analiza al Papa Francisco, dice, él es un social network. O sea, su figura es un social network. Su figura es un medio social. Porque él al acercarse, si vos te recordarás, el primer encuentro que tuvo con los jóvenes el Papa Francisco. ¿En Brasil? En Brasil, sí. El selfie se hace con los jóvenes, un selfie con los jóvenes. O sea, está diciendo que yo me estoy adaptando a estos medios también, estoy haciéndome presente también con estos medios. Entonces, podemos, y eso es el análisis que hacen algunos especialistas en comunicación, los cuales uno de ellos muy cercano, porque es su cohermano, es jesuita, dice, su figura mismo es social network. Recuerdo cuando se encontró el Papa Francisco con Thunberg, la chica esta sueca, Greta Thunberg, que le dice, él le estaba haciendo de traductor, le dice, ¿puede hacer la vuelta para quitar la foto? Y no, y acá estoy saliendo en la foto, dice, se escucha bien en el video, que le dice, aquí estamos saliendo en la foto, está quitando la foto. ¿Cómo? Entonces, él mismo, su propia persona, hace de que sus gestos vaya acercándose a los medios de comunicación. Y con todo ese legado que va a dejar Francisco, ¿cómo te imaginas el siguiente Papa? Mira, eso es difícil decir, ¿verdad? ¿Qué Papa? Yo creo que con los nuevos papas que tenemos, o sea, perdón, no papas, los nuevos cardenales que él está nombrando son de la línea del Papa Francisco. Un Papa humilde, un Papa sencillo, un Papa cercano a la gente. Creo que eso es lo que él quiere. Y los obispos y los cardenales que él está nombrando en estos últimos tiempos, es un análisis personal que estoy haciendo, ¿verdad? Viendo cardenales jóvenes, obispos jóvenes, pienso que él está direccionando, y sobre todo los cardenales, está direccionando, mira, al país Cristóbal López, que nosotros le conocemos, ¿verdad? Sí. Estuvo en medio de comunicación, es especialista en comunicación. Está en Marruecos como arzobispo de Rabat, ¿verdad? Y ahí trabajando en un pueblo donde no hay mayoritariamente católicos, y pone un cardenal en un lugar donde hay otras religiones, ¿verdad? En un lugar quizás donde se tenga que trabajar mucho el ecumenismo, ¿verdad? Padre, dentro de ese tu criterio de la visión futura de la Iglesia Católica, ¿cómo ves dos aspectos? En primer lugar, existencia de sacerdotisas, la incorporación de las mujeres dentro de la Iglesia al mismo nivel que los hombres, y en segundo lugar, el celibato. Bueno, lo de las sacerdotisas, ya el Papa Francisco habían algunas preguntas que le habían hecho, y en el sínodo que salieron también se hablaba de que las mujeres puedan ser diaconisas, ¿verdad? El diaconado, porque dentro de la Iglesia Católica tenemos 3 grados: diácono, presbiterado y episcopado. Después todos los otros son títulos. Y decía él, no tenemos que clericalizar, porque al clericalizar somos nosotros mismos que le damos otra vez el mismo realce que le queremos dar, le damos al varón, le damos a la mujer. Entonces no se piensa propiamente. Ahora sí, la mujer puede ocupar otros ámbitos dentro de la pastoral misma de la Iglesia. Lo del celibato, yo particularmente prefiero que dentro de la Iglesia continúe el celibato, porque ustedes son casados, ¿verdad? Sí. Y un país que tenga, pongo ejemplos claros sin entrar en la doctrina propiamente dicha. Un país tiene muchas responsabilidades en una parroquia. Tenemos muchas responsabilidades. ¿En qué momento va a estar con su esposa? ¿En qué momento va a estar con sus hijos? Tiene que educar a sus hijos, tiene que educar a su esposa. Está toda la arquidiócesis, por ejemplo, tiene 40 áreas pastorales. En una parroquia hay muchísimos grupos y movimientos y casi no hay tiempo. Entonces, a mí yo tengo un choque
de conflicto en cuanto al rol que tenga que cumplir. Mi hijo puede ser un jovencito más adelante, se va a querer la fiesta. Van a decir después, mira, el hijo del país estuvo no sé, pongo una discoteca, estuvo ahí, no sé, estuvo bailando sobre el bafle en el Cerro Porteño cuando vino este artista famoso, ¿verdad? Cuando salió campeón de América. Bueno, entonces cosas así, ¿verdad? Cosas morales que se puedan presentar. ¿Cómo maneja un sacerdote su testosterona? Pues sí, bueno, nosotros hemos hecho una elección, nos hemos comprometido hemos hecho una opción vocacional. Entonces, en esa opción fuimos preparándonos durante cierto tiempo, 8 años en el seminario, para controlar esos aspectos. Algunos no controlaron, ¿eh? Algunos sí, sabemos. Bueno, ese tema vamos a dejar para otro programa y te vamos a invitar para otra noche menos pensado. Exactamente. Ahí te vamos a pensar mucho. Muy bien, Gracias por tu presencia, padre. Muy bien. Nos sirvió mucho tus reflexiones y todos tus datos. Estamos muy bien, agradecidos. muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Bendiciones, que esta Semana Santa sea propiamente un tiempo de reflexión, un tiempo de oración para cada uno, para encontrarse con la familia y por sobre todas las cosas para encontrarse con Dios. Y dos cosas muy particulares que me gustó, con esto termino mi reflexión, que pidió el Papa Francisco en este tiempo. Que este tiempo sea un tiempo de entrega de donación, como lo hizo Cristo, y un tiempo de perdón. Perdón, que significa también donación, del latín per para, donare, que significa donación. Entonces, perdón significa propiamente donación. Entonces, que este tiempo sea propiamente para eso. Así lo deseamos y agradecemos el seguimiento de ustedes. Será hasta el próximo lunes a las 21, cuando acá desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes.